Bueno, mis hermanos, vamos a seguir con la serie de las escuelas dominicales y la serie que estamos estudiando en esta temporada es la serie de los 10 mandamientos. Y hoy nos toca enseñar el 9º mandamiento, el cual dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 16. Sin embargo, antes de desarrollar el texto del versículo, quiero compartir la introducción al tema. Entonces, debido a su naturaleza pecaminosa, el ser humano siempre deseará vivir sin aquellas leyes que le demarquen límites que no debe traspasar. El hombre natural querrá vivir siempre en una anarquía irracional y de esta manera no dar cuentas a nadie de su proceder. El hombre no quiere tener responsabilidades y deberes por cumplir para no cargar con el peso de las consecuencias de sus actos. Vayamos a Edén, donde empezó la anarquía del ser humano. Como conocemos y como nos lo dice la Escritura, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con la capacidad de razonar y así tomar decisiones propias. A Adán, Dios le dio mandatos y ordenanzas que debía cumplir, como por ejemplo, ejercer dominio sobre todos los animales, administrar la tierra, ser fecundos y multiplicarse, etcétera, etcétera. El Señor también le ordenó a Adán comer de todo árbol como forma de alimento, a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, mandándole que no comiese de éste, puesto que la consecuencia de no obedecer dicho mandato era la muerte. Y en este punto vemos entrar en escena al primer personaje en mentir, es decir, en levantar falso testimonio. Y ese personaje que registra la Biblia, como lo podemos encontrar, es Satanás. Y a partir de ese punto comienza la anarquía contra Dios por parte del ser humano. Como todos sabemos, Satanás tentó a Eva mintiéndole acerca del mandamiento que Dios le había ordenado de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Eva, sabiendo cuál era la orden de Dios, decidió creer la mentira de Satanás por encima de obedecer a Dios, dando así inicio a la caída del hombre y su fatal consecuencia, es decir, la muerte. Notamos aquí que Satanás levantó falso testimonio contra Dios, puesto que, haciéndole aquella pregunta capciosa a Eva, y recordemos cuál fue esa pregunta. La encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Y leo para todos. La pregunta que Satanás le hizo a Eva es la siguiente: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Satanás con esta pregunta estaba tergiversando la orden de Dios, al decirle luego a Eva, no morirás, sino que sabe Dios que el día en que coman del árbol, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos la astucia de Satanás. Satanás dijo a Eva, no moriréis. Y para hacer más agradable su mentira, le añade un ingrediente más a esa falsa promesa. Y sigue diciendo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mis hermanos, ya nosotros conocemos el resto de la historia y cómo termina. Sin embargo, aquí deseo resaltar el patrón repetitivo de conducta del pecado. Y es que el pecado nos promete satisfacción y placer, pero la realidad es que nos deja una amarga carga de culpa por haber fallado a Dios, tal cual como les pasó a Adán y a Eva, quienes intentaron infructuosamente esconderse de la presencia de Dios.
por el peso de su pecado. Como dijo el pastor John Piper respecto a ese patrón conductual del pecado, él dijo lo siguiente: el pecado es una falsa promesa de felicidad. Y aquí también quiero resaltar algo que llama nuestra atención. Dios le ordenó a Adán no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, como leíamos anteriormente. Sin embargo, no le prohibió comer del árbol de la vida, que también estaba en medio de Edén. Entonces, como sabemos, a raíz de esa desobediencia por parte del hombre, por no acatar la orden de Dios, el camino hacia el árbol de la vida fue restringido por Dios para que el hombre no tenga acceso a ese árbol, o no tuviera acceso al árbol en ese momento. En este punto, ¿qué enseñanza encontramos? Bueno, tengamos muy presente que el árbol de la vida, que es registrado en el transcurso de la Biblia, es tipo de Cristo. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a ver esto, a corroborar esta realidad en los siguientes dos textos que encontramos en la Biblia. El primero de ellos se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Y leo para todos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el otro texto que encontramos es en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Dice de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como notamos en estos textos que acabamos de leer, en ambos, quien está hablando literalmente, preguntando por qué les comparto todo esto. Se los comparto porque en general cuando se habla de tomar a Cristo, de apropiarse de Él por medio de la fe, siempre hay una analogía con una comida o con algo que se ingiere para poder entender la figura que el texto nos está mostrando. Entonces, el hombre, al no tener acceso a sus propios medios a Cristo, su muerte es inevitable. A esto se refería el Señor cuando le advirtió o cuando le ordenó a Adán: pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí, mis hermanos, podemos darnos cuenta de lo siguiente, y es que una mentira, una sola mentira, un falso testimonio, dio inicio a la caída del hombre. Si es cierto, quien mintió y levantó falso testimonio contra Dios fue Satanás, testimonio. Y por lo tanto, el hombre es igual de responsable. Y por esta razón Dios condenó tanto a Satanás, a Eva y a Adán. Sin embargo, a pesar de ello, Dios mostró misericordia y gracia inmerecida a Adán y a Eva, vistiendo su desnudez con pieles de animal sacrificado. Y esto popularmente o generalmente es conocido, este acto que hizo Dios con Adán y Eva, es un tipo de Cristo. Y lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 3, Génesis 3, versículos del 14 al 21. Dice de la siguiente manera, leo para todos. Y Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí estamos viendo la condena de Dios para Satanás. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces.
con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí vemos la condena de Dios para la mujer. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y polvo volverás. Ahí estamos viendo la condenación al hombre. Y seguidamente en el versículo 21 vemos ese acto de misericordia y gracia inmerecida por parte de Dios hacia y así evitarnos las consecuencias que nos trae su incumplimiento por parte nuestra. Ahora, las consecuencias de no obedecer sus mandamientos, y en este caso en particular el 9º mandamiento, que vamos a estar estudiando el día de hoy, las consecuencias no solo son personales, las consecuencias de nuestra desobediencia también pueden alcanzar a nuestro prójimo y de esta manera llegar a perjudicarle. Y lo podemos ver con esa desobediencia de Adán y Eva. Esas consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy. No solamente los afectó a ellos en ese momento, sino que a toda su descendencia, hasta nuestros días, ha llegado esas consecuencias. Entonces, el testimonio como tal, sea falso o verdadero, tiene un carácter público. Por ejemplo, en un juicio, la persona que es testigo y va a dar testimonio en dicho juicio público, a esa persona que va a entregar la verdad, se le hace, y recordemos aquella pregunta que se le hace al testigo que va a entregar un testimonio. Esa pregunta es, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Y esto se hace para dar garantía, o por lo menos esa es la intención, de la fiabilidad en lo que el testigo va a testificar. Entonces, teniendo claro esto que acabamos de decir, nosotros somos responsables de dar garantía de la fiabilidad del testimonio que entregamos respecto a nuestro prójimo, sabiendo que tal testimonio podrá beneficiarle o en su defecto perjudicarle. Entonces, culminada esta introducción, damos inicio a nuestra enseñanza de hoy. Y leamos en nuestras Biblias el texto que vamos a estar estudiando, que es Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el único punto a tratar lo titulé de la siguiente manera. El 9º mandamiento, guardián del buen nombre de nuestro prójimo. Repito, el 9º mandamiento, guardián del buen nombre de nuestro prójimo. E iniciemos este punto con la siguiente pregunta. ¿Quién es nuestro prójimo? Tengamos esta pregunta en mente y antes de responderla, aclaremos el contexto en que se entregaron los 10 mandamientos. Como sabemos, el decálogo del mandamiento fue entregado al pueblo de Israel por mano de Moisés. Y el 9º mandamiento en particular se refiere en primera instancia a no mentir en un juicio contra otra persona. Sin embargo, la esencia y el espíritu de este mandamiento manifiesta todo aquello relacionado con la mentira y la falsedad. Es decir, el 9º mandamiento también es aplicable en cualquier otro tipo de testimonio que pueda perjudicar al prójimo por fuera de los tribunales. Entonces, de una manera muy breve, como veremos cómo era aplicado el 9º mandamiento en el Antiguo Testamento. Y aquí los testigos tenían influencia decisiva sobre la muerte y la vida de algún acusado. Esto lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 13.
Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 3. Dice de la siguiente manera: vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Aunque podemos ver que este es un falso testimonio en contra de Nabot, porque podemos leer el contexto para entenderlo, podemos notar que este juicio hubo dos testigos. Y esto se debía a que la ley respecto acerca de atestiguar en un juicio público en contra de un acusado debía hacerse por medio de 2 o 3 testigos. Leamos esto en el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Deuteronomio 17, capítulo 6. Y también tengan ahí mismo Deuteronomio 19, capítulo 19, versículo 15. Y leo para todos. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 17, 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y Deuteronomio 19, 15 dice de la siguiente manera: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y esto, mis hermanos, será tan importante y de gran relevancia que si alguno de los testigos se les hallaba como falsos testigos, entregando falso testimonio, esa persona o esas personas debían recibir el mismo castigo que se le aplicaría al acusado. Y leamos nuevamente ahí en Deuteronomio 19, pero ahora en el versículo 16 hasta el 19, de la siguiente manera: cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y esto lo estableció el Señor de esta manera para salvaguardar el ejercicio de la justicia y también para salvaguardar el buen nombre del prójimo. Entonces, como decíamos al principio de este punto, el contexto en que fue entregado el decálogo de la ley era el pueblo de Israel. Y para el ciudadano de Israel, su prójimo era todo israelita. Y esta manera de pensar los llevó a tener por poco o en poco y a menospreciar al extranjero y todo aquel que no perteneciera a su comunidad. Y esto ocurría porque ellos mismos malinterpretaban la ley. No entendían que la ley de Dios es espiritual y desconocían de esta manera su verdadera esencia. Ahora dejemos por un momento el Antiguo Testamento y viajemos hacia el Nuevo Testamento, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo mostrar la verdadera esencia de la ley de Dios, enseñándonos en realidad quién es nuestro prójimo. Y leamos el texto que encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 34, un texto muy conocido por todos. Lucas capítulo 10, Lucas 10, capítulo 25, capítulo 10, versículo 25 al 34.
Dice la palabra del Señor. Un texto muy conocido por todos. Dice de la siguiente manera. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En el versículo 31 leemos lo siguiente: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Posiblemente este hombre era judío. Posiblemente este hombre era judío. ¿Por qué lo digo? Puesto que como leemos en el texto que acabamos de notar, este hombre se encontraba en Jerusalén. Y seguramente este hombre se hallaba en Jerusalén adorando. Porque sabemos que Jerusalén era el lugar donde los judíos debían ir a adorar si residían fuera de la ciudad. De hecho, encontramos en el Antiguo Testamento que en sus múltiples diásporas, cuando los judíos eran llevados cautivos a otras tierras lejanas, al momento de adorar, ellos lo hacían en dirección a Jerusalén, a diferencia de los samaritanos, quienes adoraban en el monte de Gerizim. Y recordemos lo que dice la mujer samaritana en aquella conversación con el Señor Jesucristo, registrada en Juan capítulo 4. Ella le dijo al Señor: nuestros padres adoraron en este monte, es decir, el monte Gerizim. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora bien, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Bueno, lo hago para concentrarnos y hacer énfasis en esas diferencias o en esa enemistad que había entre judíos y samaritanos. Y también para ver los personajes de la parábola, los principales personajes de la parábola. Y esos personajes que encontramos es, el primero de ellos, el hombre, posiblemente judío, que dejaron medio muertos los ladrones. También encontramos al sacerdote, también al levita y por último al buen samaritano. Entonces, teniendo en cuenta nuestra hipótesis, aquella hipótesis de que el hombre era judío, esto debía ser razón de peso para que el levita y el sacerdote que pasaban por el camino fueran a prestar ayuda a ese hombre, puesto que, como veíamos anteriormente, para el judío su prójimo era otro judío. Pero ellos decidieron ignorar la situación y seguir de largo. No así el samaritano. Recordemos que judíos y samaritanos eran enemigos acérrimos, y eso lo menciona la mujer samaritana con Jesús en la conversación con el Señor. Sin embargo, a pesar de esta enemistad entre judíos y samaritanos, el buen samaritano hizo misericordia para con el hombre. Mis hermanos, todo este relato responde a nuestra pregunta: ¿quién es nuestro prójimo? Y la enseñanza principal que nos está comunicando el Señor en esta parábola es que no solamente es prójimo aquel miembro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra familia, etcétera, etcétera, como lo creían erróneamente los judíos. También es nuestro prójimo aquel o aquella persona que no es creyente. E incluso es nuestro prójimo quien se considera a sí mismo como nuestro enemigo. Pero todo esto, mis hermanos, no era algo nuevo que el Señor Jesucristo estaba enseñando en la parábola del buen samaritano. Esto ya lo encontramos en la misma Biblia y lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 23, versículos del 4 al 5. Acompáñenme en sus Biblias a Éxodo capítulo 23,
versículos 4 y 5. Dice de la siguiente manera: si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. El otro texto lo encontramos en Proverbios 24, 17, y dice de la siguiente manera: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Y el último texto que hallamos en la Biblia respecto a la enseñanza del buen samaritano dice lo siguiente: Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Como podemos ver y mencionábamos anteriormente, el Señor no estaba enseñando nada o algo nuevo con la parábola del buen samaritano. Esto ya se hallaba en la misma escritura, sino que los judíos, tal vez de manera por su ignorancia o haciéndolo a propósito, ignoraban esas partes de la Biblia donde el Señor les ordenaba servirle también a sus enemigos. Entonces, teniendo claro quién es nuestro prójimo, procedamos a observar cómo el noveno mandamiento protege la reputación y el buen nombre de nuestro prójimo. Entonces, el noveno mandamiento trata literalmente de un testigo falso, una persona que miente, una persona que se presenta a dar testimonio contra su prójimo delante de un juez. Y es en este punto donde se pone en juego la reputación de nuestro prójimo. Y mis hermanos, todos sabemos que no hay nada peor que tener una mala reputación en medio de la sociedad. La mala reputación en una persona genera rechazo de los demás, cerrándole muchas puertas donde esta persona llegue a tocar. El falso testimonio y la mentira tienen un solo propósito, y ese propósito es dañar la imagen del prójimo. Ahora bien, sabemos que el noveno mandamiento no dice literalmente no mientas, pero no podemos separar el noveno mandamiento de lo que toda la Biblia afirma respecto de la mentira. Por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Oseas, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. En este texto se mencionan por lo menos 5 pecados que están relacionados con los mandamientos de Dios. Primero de ellos, jurar o perjurar, mentir, matar, robar y cometer adulterio. Entonces, el noveno mandamiento también es aplicable cuando de mentir se trata. El falso testimonio contra alguien puede hacer pedazos el buen nombre y la reputación del prójimo. El falso testigo puede destruir vidas, matrimonios e incluso la estabilidad emocional de nuestro prójimo. Y veamos un ejemplo de un caso real ocurrido en los Estados Unidos en el año de 1993. En ese año, un hombre fue condenado a 25 años en la cárcel por supuestamente haber violado y posteriormente asesinado a una bebé. Y la condena también incluía la pena de muerte. Sin embargo, tras una larga batalla legal, la Corte Suprema de California declaró en 2018 que las pruebas, hace 2 años prácticamente, que las pruebas
e incluido el informe de la autopsia del forense, eran falsas. Y la corte revocó la condena a muerte y posteriormente le concedió la libertad al acusado. Y aquí, mis hermanos, podemos notar cuán daño le hicieron a este hombre los falsos testigos que testificaron en su contra. Puede que el hombre haya vuelto a la libertad, pero su reputación y su buen nombre fueron hechos pedazos durante 25 años. Y recuperarse de eso no es tarea fácil, porque a pesar de que ya fue declarado inocente, siempre va a haber un grupo de personas que van a dudar de la inocencia de esa persona. Entonces, como decíamos, no es tarea fácil recuperar la buena reputación o el buen nombre. Y Martín Lutero afirmó algo al respecto. Él dijo lo siguiente: la reputación es algo que se roba rápidamente, pero no se restaura rápidamente. Ahora seguidamente, mis hermanos, hablemos del chisme y de la murmuración. Y en ocasiones puede que el contenido del chisme y de la murmuración sea verdadero, pero la intención de quien lo entrega es malvada. Y en el contexto de usar ese chisme para la difamación del prójimo, se convierte en falsedad, incumpliendo de esta manera el 9º mandamiento. Por ejemplo, y colocamos un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo ficticio de lo siguiente. Y es que dentro del contexto cristiano puede ocurrir que se levante alguien y murmure en contra de su hermano en Cristo, propagando un chisme y diciendo de la siguiente manera: imagínate que vi al hermano fulano de tal haciendo tal cosa gravísima. Y eso que ese hermano es un líder de la iglesia. Sin embargo, tengamos en cuenta que es un buen hombre a pesar de su falta grave. Ojo, te lo cuento solamente a ti, no vayas a comentarlo a otra persona. Aquí pregunto, ¿qué pasaría o qué va a pasar con ese chisme? Seguramente ese chisme, que puede ser verdadero, pasa de boca en boca y de esta manera se entera toda la iglesia e incluso pueden llegar a enterarse los de afuera. Pero el hermano fulano de tal, que está siendo objeto de ese chisme, no sabe que esto está ocurriendo a sus espaldas y de esta manera se está dañando su buen nombre. Mis hermanos, es cierto que el chisme, por la naturaleza pecaminosa, será atractivo, y esto no es lo peor. Lo peor se encuentra en que el chisme es tan morboso que siempre querrá abordar temas que perjudiquen a nuestro prójimo, provocando una sensación malévola de disfrute. Mis hermanos, cuán perverso es nuestro corazón, pero gracias sean dadas a Dios que Él mismo nos puede ayudar a mortificar ese pecado tan grande. Por ahí se dice que en muchas ocasiones son más fuertes y dañinas nuestras palabras que si golpeamos la cabeza de alguien con un bate de béisbol. Pero ya Santiago se había referido o ya había hablado de esta manera respecto a ese pequeño miembro en nosotros, pero lleno de mucha maldad. Y leamos de manera muy breve lo que dice Santiago al respecto. Él dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. También revisemos de manera muy breve
varios textos que abordan el tema del chisme. El primero de ellos lo encontramos en Proverbios capítulo 10, versículo 19, y leo para todos. Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. El otro texto lo encontramos en Salmos capítulo 101, versículo 5. Dice de la siguiente manera: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. El otro texto lo encontramos en Proverbios 6, capítulo 6, versículos 16 al 19. Un texto muy conocido que dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Podemos ver en Proverbios que el autor de Proverbios está relacionando el falso testimonio con el pecado de la mentira. Y el último texto lo encontramos en Tito capítulo 3, versículo 2, que dice: que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Difamar es sinónimo de falso testimonio. Y por último, veamos un contraste de estos textos, y que ese contraste nos exhorta a hablar palabras de bendición y palabras edificantes. Lo encontramos en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 29. Efesios, capítulo 4, versículo 29. Dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora bien, volviendo a nuestra situación ficticia, y ojalá quede en ficción, esa situación que acabamos de ver como ejemplo de la murmuración contra el hermano en Cristo, podemos observar varios pecados cometidos. El primero que podemos observar es el siguiente: y es que se está obviamente incumpliendo el 9º mandamiento, porque la intención del chisme, aunque el contenido es verdadero, es la de difamar el buen nombre del prójimo. El segundo pecado que podemos ver es que se está violentando el 6º mandamiento: no matarás. Y como ya se estudió este mandamiento, y como sabemos, no solo se violenta este mandamiento quitándole la vida a alguien literalmente, también se incumple cuando insultamos a nuestro hermano y maldecimos su buen nombre. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo respecto a este mandamiento, que Él dice: cualquiera que le diga idiota u otra clase de insulto a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Tercero, otro pecado que se comete en esta situación es el de la hipocresía, puesto que quien expande el chisme, quien lo propaga, para suavizarlo o para calmar su conciencia, dice lo siguiente: es buena persona a pesar de su falta. Pero su intención no es exaltar a su hermano, sino su intención es la de difamarlo. Y recordemos que la hipocresía fue el pecado, o fue uno de los pecados que el Señor más condenó a los fariseos. Y por último, el pecado que puedo ver, aunque puedan haber más, es la manera incorrecta de proceder. Lo correcto en esta situación es acercarse al hermano que está cometiendo la falta grave y exhortarlo con mansedumbre, como la Biblia lo manda en Gálatas 6:1. Y leo para todos. Gálatas capítulo 6, versículo 1.
dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado y posteriormente llegues a fallar. Este, mis hermanos, es el modo correcto en que debemos actuar en una situación como la que ya planteamos aquí. Ahora bien, si el hermano que cometió la falta insiste en su error, luego de la confrontación y de la exhortación, podemos proceder, como dice Mateo 18, del 15 al 17, que dice de la siguiente manera. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No vayas contando chisme ni murmuraciones. Claramente el Señor dice, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, como leíamos en Deuteronomio capítulo 19. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mis hermanos, recordemos que podemos cumplir algunos de los mandamientos. Por ejemplo, no podemos robar algo. Sin embargo, como dice Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Y por qué Santiago dice esto? Y lo dice por la siguiente manera, y es que todos y cada uno de los mandamientos están unidos entre sí, es decir, son la misma esencia, son un mismo espíritu. Por esta razón, Santiago hace tal aclaración. Entonces, el no cumplir con el 9º mandamiento nos hace incumplir el resto de los mandamientos. Tengamos en cuenta que también nos hace semejantes a Satanás, quien es padre de mentira. Y de alguna manera estaremos difundiendo su gran odio contra Dios y su creación. Pero si en verdad amamos a nuestro prójimo, no seremos capaces de levantar falso testimonio en su contra. Y de esta manera cumpliríamos la ley de Dios. Y eso lo podemos leer de manera muy rápida en Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, mis hermanos, ya como conclusión, y más que conclusión, como una reflexión, les voy a leer Mateo 26, capítulo 26, versículos del 59 al 61, que dice de la siguiente manera: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? ¿Por qué fue un falso testimonio que entregaron estos hombres si en realidad Cristo dijo tal cosa? 2 razones encuentro aquí. La primera de ellas es porque su intención era la de difamar a Cristo y no entregar un testimonio objetivo. Y la segunda razón es porque no entendieron la revelación de tal afirmación de Cristo, pues como sabemos, Él se refería al templo de su cuerpo. Por esa razón fueron considerados falsos testigos. Y como leíamos en Deuteronomio 19, esos falsos testigos
que testificaron contra Cristo, también debían ser condenados a muerte por su falso testimonio. Entonces, ya para culminar, levantar falso testimonio en contra de nuestro prójimo nos hace semejante a esos falsos testigos que testificaron en contra de Cristo, replicando aquella perversa actitud de ellos. E igual de peor, hablar falso testimonio contra un hermano en Cristo es hacerlo contra Cristo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque Cristo se identifica con su iglesia. Recordemos que Pablo, cuando fue encontrado por Cristo en camino a Damasco, Cristo le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabemos que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Aquí vemos que Cristo se está identificando con su iglesia. Entonces, mis hermanos, aquí la importancia de guardar el 9º mandamiento es cuidar el buen nombre de nuestro prójimo, para no ser semejantes a Satanás y no participar de la misma acusación falsa en la que participaron aquellos testigos falsos en contra de Cristo. Y es cierto, mis hermanos, que no podemos cumplir la ley de Dios a la perfección. Sin embargo, como dice el pastor Sugel Michelin, él dice: no podemos cumplir la ley de Dios a la perfección, pero sí podemos obedecerla de manera sincera. Y es que en realidad quien coloca en nosotros ese deseo de obedecer la ley de Dios es el Espíritu Santo. Por esa razón en nosotros hay un deseo sincero de obedecerla, a pesar de nuestra imperfección. Entonces, digamos siempre la verdad y nada más que la verdad. Y de esta manera estaremos replicando la imagen de Dios en nosotros. Recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tengamos en cuenta que Cristo no dijo: yo digo la verdad. Cristo dijo, Él afirmó: yo soy la verdad. Entonces, cada vez que hablamos la verdad, es como si de alguna manera estuviéramos predicando a Cristo, dando testimonio de Él, porque Cristo es la verdad personificada. Oremos, mis hermanos.